En comunicación ya con José Cornejo, él es el director de la agencia Paco Urondo. José, ¿cómo estás? Vivian Elem, Rodolfo Colangelo y Jorge Benedetti te saludan. ¿Cómo estás vos? Y bienvenido a Radiográfica. Mira, Jorge, ¿cómo están ustedes? Muy Muy bien. bien, acá preocupados porque armamos una agenda, se nos desarma a los 5 minutos, por eso te llamamos. Eh, Sí, Poné en está orden, ponenos en toda la orden la Argentina así, ¿no? actualidad. Estamos viendo una situación de cambio y caos súper Sí, dinámico, me parece, ¿no? es verdad, ¿no? Pero digo, a ver, para empezar a charlar, es una agenda que uno dice, bueno, hablábamos con Jorge Benedetti, porque yo le digo, bueno, estás haciendo la producción del programa y te pone, no, pero fíjate que salió tal cosa, que fíjate, yo digo, ay, no nos dan los tiempos. ¿Quién nos impone la agenda? Porque la verdad nos está costando una agenda propia, ¿o no? Sí, me parece que hay varias cosas. Primero, hay una cuestión que está vinculada con los tiempos tecnológicos, asociadas a las tecnologías, a las dinámicas, también a la propia velocidad en que el capitalismo se reforma, entonces, y sobre todo con las redes sociales, internet, que es que todo el tiempo tenés novedades. Antes, aunque ocurrían muchas cosas, te tomaba mucho tiempo enterarte, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, me parece que hay un tema ahí medio estructural de la etapa que vimos. Eso por un lado. Después, me parece también que hoy Argentina atraviesa una crisis política muy aguda, sobre todo los que nos dedicamos al periodismo, del cual el presidente Javier Milei es una consecuencia de esa crisis, pero también una causa, porque todo el tiempo está motorizando situaciones vinculadas con cambiar la agenda. Hay algo de Milei se hace fuerte en el caos. Ujú. Él reconstruye todo el tiempo, propone, patea el tablero cada vez que puede, ¿no? Entonces, Ujú. eso también genera una situación de inestabilidad. Y después, que tiene que ver también con una discusión mucho más profunda y seria que lo trasciende Miguel, que es la precarización laboral, que nos ha llevado a que hoy ustedes, por ejemplo, ustedes, pero todo el mundo, digamos, la gente trabaja 7 horas, 7 días a la semana, 24 horas, todo el tiempo estás conectado trabajando y con un nivel de incertidumbre, trabajar más no nos ha llevado a estar más seguros, sino que es más inseguro. Entonces, Ujú. es muy incierto el tiempo que transitamos constantemente y seguramente si nos centramos y empezamos, encontraríamos más causas todavía, ¿no? De toda esta situación. Ahora, para mí uno de los problemas estructurales que tenemos es que una parte de la sociedad no identifica el cambio permanente como un problema. ¿Entendés? Es como, bueno, hasta incluso obtiene cierta satisfacción de los cambios que todo el tiempo ocurren. Y el sector político, que debería ser el nuestro, que propende a regresar a un nivel de, entre otras cosas, estabilidad laboral o seguridad en la vida, certezas, bueno, en parte queda, esto es casi filosófico estamos hablando, pero quedamos casi contrahistóricos, porque Sí, como si la sociedad exigiera que tiene que haber cambios todo el tiempo. Después, bueno, eso tiene consecuencias sobre una estructura económica tan frágil como la Argentina, tiene consecuencias gravísimas, ¿no? Como Ujú. que un millón de chicos se vayan a dormir sin comer. ujú, Pero es cierto que por lo menos hay una proporción importante de la sociedad que aspira a que haya, ¿entendés? Festeja el dinamismo y el cambio permanente. No encuentra un vínculo con la crisis económica que estamos transitando. claro. Eso te iba a preguntar, José, porque hablabas de la estrategia, si querés, del gobierno, e incluso hasta con mentiras, digamos, con manera de demostrarlo o de llevarlo a la práctica casi imposible, pero se la pasan anunciando. Ahora se la habían agarrado con los migrantes, inmigrantes que no pueden ir a la escuela, que no pueden ir a la universidad, no sé qué. Y, y En claramente un uno país de dice, inmigrantes, bueno, además. no podés decir eso porque tal cosa, y porque la Constitución, no sé qué, pero es la velocidad la que no pone un punto, ¿no? Como para decir, dejar de decir pavadas, digamos, una sociedad que le diga, ¿no? No que se lo diga yo. Yo creo que hay una sociedad que mira con, si no con placer, por lo menos con morbo. Que Ujú. el presidente Javier Milei, desde su este tánatos, ¿no? Esta voluntad Sí, destructiva sí, que lo ordena, mm, hay una parte de la sociedad que se ve seducida por esto. Es sí, paradójico, es duro lo que voy a decir, pero viste como, bueno, si mi vida es una mierda, bueno, que sea una mierda la vida Ujú. de todos, sí, ¿no? sí, Algo Claro, así. claro. sí, sí, sí. Eso está pasando, digamos, mucha gente
uno dice, bueno, es un presidente, por eso es un concepto que se usa mucho, un presidente roto, ¿no? Bueno, es un presidente roto, claro, pero como expresión de todo lo roto que nosotros tenemos como sociedad, de todo lo incompleto, de todo... A ver, es muy difícil porque yo no quiero construir una visión donde, no sé, hay un sector de la sociedad que es superior moralmente y está ordenado y no está roto, y otro sector que sí está roto. Ese quiebre nos atraviesa a todos, digamos. Hay algo que no... Occidente transita una crisis existencial muy aguda, y en ese marco, bueno, miremos expresión de eso, a veces como, ya, para sintetizarlo mucho, y en toda simplificación, por supuesto, voy a decir algo bastante torpe, pero va en el sentido de lo que quiere transmitir. Claro, vos siempre... Sí. Sí. No, yo te quería preguntar, tenés razón, el tema de la velocidad y cómo se instalan los temas culturalmente, ideológicamente. Por ejemplo, el caso de los estudiantes inmigrantes. Sí. Se dice, bueno, no, son extranjeros y tienen que pagar la matrícula. Entonces vos hablás con la gente y le decís, no, mira, los estudiantes universitarios extranjeros son todos residentes. Todos tienen DNI porque si no, no podrían estudiar en la universidad. Esto lo han salido a aclarar los rectores. Sí, todos pagan impuestos, porque consumen y pagan impuestos. Claro, y entonces, pero la gente dice, bueno, pero son extranjeros, tienen que pagar. O la mayoría de los extranjeros que se atienden en hospitales públicos también son residentes. Porque viste que el gobierno diferenció, los no residentes pagarían, los residentes... sí, Bien. los residentes no. Sí, por eso. Pero no se aclara eso. Lo que lo que se dice, bueno, son extranjeros que están viviendo de la universidad pública, del hospital público. Por eso, hay algo ahí de este proceso de pauperización económica, pero también moral, esto que te digo de como sociedad, digamos, de los dolores y las angustias que nos atraviesan, que como otra sociedad puede resolverlo tratando de buscar a los responsables, los que se enriquecen, los que han construido este apocalipsis o semi-apocalipsis que estamos viviendo, o descargar sobre los más débiles, sobre los inmigrantes, sobre las mujeres, sobre la población trans, sobre los niños, digamos, la población que vos encuentres. Entonces, el problema, digamos, a ver, hay una parte que hay que entender, es presión de esa sociedad quebrada. Entonces, tenemos un problema, hay que hacernos cargo. O el problema es que agudiza esas contradicciones, que buscan cargar aún más la frustración de la sociedad sobre los más débiles. Entonces, un país que es hijo de inmigrantes y que cualquier persona que viene a Argentina se da cuenta de lo abierto que somos los argentinos respecto a sus migraciones, bueno, encuentra digamos, Javier logra un lenguaje que es, bueno, no, siempre el problema es el otro. No hay nada de lo que nosotros hacemos está mal, el problema es el otro, y siempre el otro además es el sector, por alguna razón, más débil de la sociedad. Entonces, es muy compleja la situación que nos encontramos. Y a mí aparte me parece que en este momento todavía, en la frustración, insisto, digamos, el corazón de este problema, estamos jugando un poco a filosofar, ¿no? Pero me parece que hay que abordarlo desde este lugar, que es que todo el tiempo el capitalismo construyó que la felicidad es el consumo. Cuanto vos más consumís, más feliz sos, Sí, ¿no? claro. La felicidad material. Pero a la par, el capitalismo de los años 70 para acá va concentrando cada vez más la riqueza. Cada vez es más difícil que vos prosperes económicamente. Cada vez las clases trabajadoras son más pobres. Entonces, a la par que te dice que la felicidad es consumo, te deja consumir menos, ¿no? Y en ese juego de el horizonte es aquel, pero vos no podés caminar en aquel, aunque vos quisieras hacer plata, no podrías, salvo que seas hijo de una persona de plata. En ese marco, la gente va enloqueciendo. Digamos, hay algo de un ciclo de Occidente que viste lo que se dice, se suele usar mucho como el fin del sueño americano, que es esta idea de que una democracia capitalista que hacía que todos viviéramos cada vez mejor, bueno, se terminó hace mucho. Hace por lo menos 2 generaciones que los hijos viven peores que los padres. Sí, entonces, claro. en ese marco, la gente empieza a buscar responsabilidades y a veces eso hace en marco de construcción, de colectivos de lucha, en comunidad, tratando de construir una sociedad mejor, y yo creo que fue el ciclo que va de 2001 a 2003, y a veces la sociedad o los sectores dominantes logran tomar el poder y es descargando su furia sobre los más débiles. Y bueno, y es la sociedad que estamos hoy. Hoy representa eso, representa estamos mal, la culpa es de los más débiles. Sean inmigrantes, sean mujeres, sean los niños, sean los jubilados, que son los que están pagando una buena parte del ajuste hoy en Argentina, es agarrársela con el más débil, abofetear al más débil. Esto no funciona, es culpa de los débiles, de los inmigrantes,
Eventualmente uno podría sentarse y decir, bueno, pará, los hospitales, si vos tenés una emergencia, por supuesto que te atiendo. Si es una operación de complejidad que vos sacas con 3 meses de antelación y vivís en otro país, bueno, permitime que quizás tengas que aportar para que tengamos mejores médicos en estos hospitales. No sé, uno podría sentarse a discutir el problema. Ahora, el tema es que no hay el problema no es cuál es el aporte o el costo real en términos económicos para parasitar, morir, que le hagan costos de problemas de los inmigrantes en salud o en la educación. El problema es descarguemos, no, yo lo que quiero es que el inmigrante la pase mal, que sufra. Ese es el punto. Porque yo sufro, entonces quiero que sufra el otro. Y sobre esa cuestión, sobre esa angustia social, es donde hay que lograr construir un quiebre. De hacernos cargo de lo que nos toca y cómo podemos cambiar. Y sobre eso es que construyen, ¿no? Acá te leo un título de La Nación de hace un ratito. Bullrich confirmó que el gobierno pretende echar a todos los procesados si expulsan a Cuéllar. Digamos, como si existiera una banda de diputados y senadores ya procesados. Los casos se conocieron. Bueno, incluso se acuerdan que con Debido fue un apresuramiento, no lo habían llamado ni a indagatorio y ya lo rajaron. ¿Cómo se llamaba el senador Alperovich? Por la causa que tenía, ahora está preso. Digamos, y Cuéllar, que lo agarraron tirando $200.000 en bolso por arriba de la aduana. ¿Cómo es esto ¿Y alguien le cree esto? Esto es lo que yo no entiendo. Ese colchón, ese fino colchón de prejuicio. A ver, Cuéllar claramente es un aliado del gobierno nacional y por eso el gobierno nacional lo protege. Para aquellos que leemos diarios, para el sector de la sociedad politizado que le interesa la política y gusta, está claro que Cuéllar es un socio del gobierno nacional y que el gobierno nacional lo protege. Eso es un dato. Ahora, para el resto de la sociedad, no sé, es difícil determinar qué porcentaje de la población está politizada. Pero, por ejemplo, Durán Barba decía que el círculo rojo de población politizada era en torno al 20%. Supongamos que el 20% de la sociedad está politizada, uno puede decir quizás un poco más, pero no es la mayoría. Para el conjunto de la sociedad, lo que esto tributa es negativo para Milei en el corto plazo, porque es un aliado de él, pero es positivo para su filosofía de la casta, de que todos los políticos son corruptos, ¿no? Entonces, ¿qué va a intentar construir la filosofía libertaria? El problema es la política, son todos corruptos. Entonces, ahora, ¿cómo se sale esto? Mal resolveríamos el problema nosotros, como periodistas, como militantes, como activistas del campo popular, si la solución de este problema fuera defender a Cuéllar, ¿no es cierto? Claro. Lo que nosotros tenemos, claro, porque eso también nos ha pasado, hemos terminado defendiendo gente impresentable, por caso Scioli, en tren de defender la política y los altos valores que representamos. Entonces me parece que lo que nosotros tenemos que aprender ahora es a tratar de ser muy severos con las agachadas, con las genuflexiones, con las claudicaciones del propio campo popular. No debemos ser tan permisivos como éramos antes, y bueno, este es compañero, hagámonos lo boludo, porque como es compañero, no lo critiquemos, no seamos funcionales a la derecha. Entonces, ser funcional a la derecha es tener a cualquier persona, hasta la que sea, aunque sea de nuestra fuerza política, que por ejemplo sea corrupto y esconda $200.000. José, ahora... ahí a mí me quedan dos cosas. Una que vos decías anteriormente, ¿no? Porque desembocamos en lo mismo. Yo pienso, en una opinión personal, que todo lo que nos ha sucedido después de los 90 o las veces que el peronismo ha logrado gobernar, no ha podido deshacer, no ha podido transformar la política gerencial, ¿no? Que la padecemos aún hoy, ¿no? Entonces aparecen los Sciolis, aparecen todos los personajes que querramos, ¿no? Es decir, conveniencia, necesito un gerente para ganar esta, vení. Digo, que me parece que eso sigue siendo, o se sigue plasmando ahora, digamos, seguimos en la misma... en esa misma forma de construcción. Y lo otro agravante, que tampoco me parece que se pudo transformar, desarmar, es esto que vos planteabas recién del tema del capitalismo y el consumismo, y que a través de eso está la felicidad. Hoy, antes de entrar al programa, hablábamos un poco con Colangelo el tema del primer peronismo, el goce, qué significaba el goce, y que lo transformaron en lujuria, ¿no? El goce era o lo que se traduce ahora, quién te dijo que podías. Sí, claro. ¿No? Digo, pero esos dos elementos, o dos conceptos políticos, conceptuales, básicos, filosóficos del peronismo, los entregamos. Es decir, es la batalla ganada. ¿Vos creés que
hoy el peronismo está en condiciones con la oposición, etcétera, de transformar eso. El peronismo ha demostrado, y sigue siendo, en términos de ser como una filosofía política de las clases trabajadoras de Argentina, siempre una capacidad de reinversión muy importante. Lo que sí es cierto que si nosotros repetimos lo que hicimos en el pasado, vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, está claro que hay que reformular nuestra fuerza y reformular también los integrantes de nuestra fuerza. Eso tiene que ser así, porque si una persona te miente o te engaña, es muy difícil que vos, esa persona, lo hagas creer. Y me parece justo, además, que el pueblo desconfíe de aquellos que han mentido, o ni siquiera han mentido, que se han equivocado. Entonces, en ese momento me parece que el camino de nuestra fuerza es recuperar el camino de la lucha. A ver, y a esto les preciso un punto, que es, ¿qué ha pasado con el peronismo? En algún lugar el peronismo, desde la crisis de las situaciones sociales de 2001 para acá, se ha domesticado. Y entonces es como, no hagamos muchas olas, así como decíamos recién de los corruptos, que no los critiquemos porque son funcionarios de la derecha, bueno, no hagamos muchas olas porque ponemos en riesgo la democracia. Y entonces se volvió un peronismo súper pacífico, pero el problema de esto es que la política, el peronismo es una fuerza siempre muy desordenada, quilombera, que ha tenido adentro de ella sindicatos armados, guerrillas de izquierda, bueno, una serie de cosas que en política se podría considerar violencia. Renunciamos a la violencia política en tren de la democracia, pero el problema es que lo que desapareció como violencia política se transformó en Argentina en derecho social. O sea, como no, esa clase política domesticada, pacífica, que cualquier tensión con la democracia implicaba bajar los decibeles y comportarse de forma dócil, bueno, eso entró en Gran Capital, se pauperizó la sociedad, y lo que antes era violencia política, hoy se transformó en violencia social, porque la situación de pobreza y de miseria y de destrucción de tejidos sociales es tan grande, la gente resuelve como resuelve, y si vos pones ahora, en los próximos 30 minutos vas a encontrar seguramente un ejemplo de pobre contra pobres, ¿no? Entonces, esa situación tiene que ver con una política impotente que tiene miedo de hacer grandes problematizaciones, cuidado con lo que van a hacer los medios de voz, se prolijo, mirá si te judicializan, y es una política muy prolija, un peronismo muy prolijo. Ahora, lo que no es prolijo es social, de zona explorada. ¿Por qué? Porque tenemos 40-60% de pobres según la medición que tomé. A mí me parece que el regreso de repensar el peronismo y buscar a los compañeros más comprometidos también tiene que ver con compañeros que están dispuestos a luchar y dispuestos a bancarse, entre muchas otras cosas, represiones o procesos judiciales, poner la cara por la gente, tomar la calle, disputar, salir a los medios. O sea, Milei puede aparecer en los medios con una motosierra, pero nosotros no podemos levantar la voz en un estudio, ¿no? Sí. Es raro, y fíjate que terminó premiando a la gente. ¿Por qué? Pero tiene sentido que la gente lo haya premiado a Milei, porque un peronismo domesticado no le cambia la vida a nadie, y la vida está muy mal. Entonces me parece que también en ese repensar del peronismo, y con eso cierro la pregunta, tiene que ver con un peronismo que deje de estar aguado, que esté dispuesto a pelear por lo que cree correcto, sean cuales fueran sus consecuencias. Por supuesto protegiendo la democracia, pero que la democracia sea un fin, sea un medio para que la gente viva mejor. No un fin en sí mismo, porque si no los únicos que viven bien son los políticos, y después eso le llega a cualquier revista, habla de la casta y gana las elecciones. Claro, y sí, y estamos en el mundo de la Fundación Felices los Galperín, digamos, cada vez se concentra más, como decías vos, y el que no, habrá palos, pero incluso, fíjate que te quería preguntar también por esto, no por esto que estamos haciendo nosotros, pero sí por lo que nos pasa habitualmente, cada vez que nos juntamos, cada vez que charlamos con alguien, es que, bueno, en general no le erramos al diagnóstico y nos falta ese paso o ese... Cuando uno juega limpio, ¿no? No cuando trae vieja rencor, entonces te dice la culpa de todo es de tal, sino que dice, bueno, ¿cómo salimos? Hay que juntarse, pero no juntarse a cualquier costo. Otros dicen, es mucho más fácil, son las 3 banderas, con las 3 banderas ya estamos. Y la verdad que parece que es más complejo. ¿Cómo ves esa reconstrucción? No vamos a obtener una solución en corto plazo. Hoy el tiempo histórico, el viento sopla a favor de Milei, ¿viste? Son esas personas que de golpe tienen una seguidilla de aciertos y todo les sale bien. Hoy Milei está, para tristeza de nuestro pueblo, para tristeza de todos los que se van a dormir sin comer, pero la verdad es que hoy Milei está en la racha positiva, las cosas le salen más o menos bien, digamos. Hoy ustedes piensen que el dólar en junio había llegado a 1.500 pesos y
6 meses después está en 1100, 1050. Entonces, todo hay en una Argentina que tiene una mentalidad tan dolarizada. Bueno, muchos elementos va a decir, che, este gobierno es bueno, en términos de pensarlo en términos de dólar. No importa quién come o no come, importa cuánto vale el dólar. En esa sociedad que se construyó, bueno, la verdad es que es un gobierno exitoso. Ahora, me parece que la forma de resolver para esta etapa donde el viento sopla a favor de Milei, me parece que yo lo pensaría así. En el territorio de lo simbólico, de lo discursivo, de las narrativas, de los medios de comunicación, del diálogo, me parece que es un buen momento para descubrir. Bueno, si cada compañero plantee la línea correcta, que se discuta, que se confronte, en eso es positivo lo que hace, por ejemplo, Guillermo Moreno. Porque, bueno, la mismísima Cristina, que parecía como los últimos meses que está casi de campaña, habla todo el tiempo. Me parece positivo, que hablen, que opinen, que muestren su posición, que la gente escuche, la gente sabrá qué es lo que le sirve más, qué es lo que le convence más, qué es lo más valioso, ¿no? Digo, Cristina Moreno o el candidato que ustedes pongan, no, Sí. sin preferencia. Ahora, después me parece que hay un territorio del accionar que no es que es tan importante, quizás más importante, o al menos igual de importante que el de la discusión, que es el de hacer. Y bueno, me parece que hay algo en el trabajo de organización, de movilización, de protesta, de ocupación del espacio público, de organización de huelgas, es decir, en las universidades, en los sindicatos, en las organizaciones sociales, en los organismos de derechos humanos, cada cual en el territorio que le toque, en los medios de comunicación, y bueno, que tienen que aprovechar para activar la confrontación en el nivel que le puede confrontar. José, para cerrar, te comprometemos más. El tema, sí, el tema, lo que yo coincido, el análisis que haces en estos vientos a favores que le están surgiendo a Milei, también no tiene que ver un poco con que del otro lado la oposición en general se divide mucho y no sé, el peronismo, por ejemplo, tiene en la inmediatez las elecciones del año que viene, pero tampoco sabes, sobre todo porque el peronismo ha gobernado en los últimos años, no es que viene de 20 años sin gobernar, ha gobernado en los últimos años. ¿No crees que también ahí falta esto un poco lo que decía, no basta con las 3 banderas, pero tampoco hay ausencia de las 3 banderas, ¿no? Porque no basta, pero hay ausencia. Digo que le falta contenido al discurso, se habla mucho y hay poca propuesta, poco modelo de país. Mi posición personal es que se resuelve discutiendo más, se resuelve discutiendo menos. Entonces, que discutan y que después la gente elija. Y después la gente le parece que un discurso le copa más y irá por ese lado. Que haya muchas propuestas de discusiones. Porque no hay forma de unificar el peronismo en base a una abstracta unidad, que después si esa unidad no representa un programa, como pasó con Alberto, termina en cualquier cosa. Claro. Y la gente lo entendió. Entonces, hoy que se discuta hasta el atajo. Y después la gente decida qué es lo que le gusta más. Pero hay discusión, eso es lo que te pregunto. ¿Vos creés que hay discusión? No, tiene que haber, hay discusión. Yo creo que hay discusión, yo creo que hay que levantar el nivel, por supuesto. Yo creo que hay discusión, hay que levantar el nivel. Todo el mundo dice, che, ¿se necesita un programa? Nadie es un programa. Bueno, entonces me parece que hay discusión, creo que se puede levantar mucho el nivel en economía, política, en un montón de cuestiones. Nosotros no tenemos un plan, por ejemplo, para salir de la inflación que no sea con ajuste. Bueno, hay que pensarlo esas cosas. Por supuesto que se puede levantar el nivel mucho más de lo que hoy tenemos, pero bueno, no se va a resolver cerrando discusión, hay que estimularla. Bien. Claro. Perfecto. Muchísimas gracias y bueno, tenemos todo el año que viene por delante como para seguir debatiendo. Dale, por supuesto, a disposición. Muchísimas gracias, un abrazo. Hablamos con José